Dios nos bendiga. Dios nos bendiga una vez más en esta Amén. tarde. Gloria a Dios. Viernes 22 de octubre. Se está acercando de manera paulatina el mejor de los climas, por lo menos para mí, el que más me gusta. Clima frío. Gloria a Dios. A otros no les gusta, pero ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas en la vida. Dice una canción que para el gusto se pintaron los colores. Bien, vamos entonces, hermanos, a entrar en lo que es la clase de la noche. Bueno, ya está de noche, de la noche de hoy. El tema es, como ustedes han escuchado y saben, la santidad de la vida humana. Y me gustaría tomarme 2 minutos en este tema, haciendo una pequeña pregunta, por un asunto de orden. ¿Cómo usted define o qué significa para usted este tema que dice la santidad de la vida humana? Es una pregunta. ¿Quién se anima? Y repito, ¿qué significa para usted? ¿Cómo usted define este tema que dice la santidad de la vida humana? ¿Nadie se anima? Bien, démoslo ahí entonces. Durante el Hay, transcurso de la clase, hay varias manos levantadas. Amén, lo que amén, pasa es que amén. yo no veo. Si alguien lo Sí, ve, por favor, hágamelo saber y le damos la oportunidad. Yo no veo quién tiene la mano levantada o no, pero amén. adelante, quien desea hacerlo. Yo creo que en este tema, cuando dice la santidad, la palabra pues santo significa separado para Dios. Entonces dice la santidad de la vida humana. O sea, eh, la vida humana desde el principio, tan pronto Dios creó al ser humano, lo creó con ese fin de tener esa relación, esa intimidad, de que fuera separado para él, eh, hasta que ocurrió pues aquel evento que lesionó esa relación. Pero para Dios la vida humana pues tiene un valor muy especial. Sí. Amén. Y ahí pueden Gracias, decirse hermana algo más. Francisca. Correctísima su respuesta. Sí, quería Pastor, aportar algo adelante. y Dios le bendiga a todos. Dice aquí la santidad de la vida humana, debido a de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, que el hombre tiene la imagen de Dios. Y Dios no creó al hombre para que se perdiera a raíz del pecado. El hombre se ha convertido en violento y el mismo hombre no valora muchas veces la vida. El mundo está así en el mundo en el cual nosotros vivimos, que no valora la vida, no valoran la vida humana. Eh, eh, pero sí, la vida humana tiene un gran valor ante Dios y, y es necesario que nosotros pues eh, miremos nuestra vida
y nosotros mismos le demos valor a nuestra vida, porque el Señor nos ha creado a imagen y semejanza suya. Observe bien, estuve yo leyendo las escrituras y todo lo que es la creación de los animales fue todo muy diferente a lo que es la creación del hombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir. Pero quiero comentar algo con respecto a al resumen, o por lo menos no todo el resumen, sino el principio del resumen que Ibelice leyó hace un momentito. Dice que dos de las grandes preguntas filosóficas de nuestro tiempo y de tiempos pasados son: ¿quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, entiende el escritor de este guía que a través de los tiempos, de tiempos inmemorables, los seres humanos siempre se han formulado dichas preguntas. Gracias a Dios que muchos hemos obtenido la respuesta, y la respuesta correcta. Otros no, desgraciadamente. Otros no, es la verdad. Por ejemplo, la gente se pregunta: cuando yo termine el ciclo de vida en esta tierra, ¿qué será de mí? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser de mí? Y hay respuesta para estas preguntas. Hay respuestas bíblicas y respuestas no bíblicas. Yo le sugiero, yo le aconsejo que hagamos acopio, que nos apropiemos, nos adueñemos de la respuesta que da la Biblia, la palabra de Dios. Es muy posible que otro tipo de respuesta, aparte de lo que dice la Biblia, no sean correctas y por ende no lo conduzcan al buen camino. Porque sencillamente todo ser humano, mire que hay seres humanos que han bajado hasta el último grado. Todo ser humano es hechura de la mano de Dios. Y por ende, merece, es merecedor de que se le dé trato digno, por muy bajo que haya descendido. Repito, y hay seres humanos que han descendido hasta lo más bajo. Ahora, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, que a pesar que hayan descendido hasta lo sumo, es tratarlo como quien fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces, quiero que alguien lea Génesis capítulo 1, versículos 26 hasta el 28. Génesis 1, 26 al 28. ¿Quién lo lee, por favor? Aleluya. No se anima nadie, si no lo leo yo mismo. Estamos buscando. Oh, bien. Génesis 6. Génesis 26. Ok. 1, 26 al 28.
Ah, ahora sí. Sí. 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ujú. Y creó Dios, y dice el 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y el Vale. 28 dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad Ujú. la tierra y sojuzgadla, y señoread en en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Amén. Gracias, pastor, por la lectura que usted ha hecho de este texto que nos ocupa en esta noche. Estamos en el periodo de la creación, justamente en el último día de la creación, según estos versículos. El día número 6 fue el día en que Dios creó todos los seres vivientes, incluyendo al ser humano. Es decir, creó los animales, las aves, aquellos animales que se arrastran, y creó también al ser humano. Pero si analizamos con detenimiento, hay una diferencia. Hay una diferenciación entre la creación de los animales, las aves y etcétera, etcétera, y los seres, el ser humano. Y lo voy a tomar para hacer otra pregunta. Dije antes que existe una diferencia entre las dos creaciones. ¿Qué diferencia usted ve en la creación de los animales, aves y etcétera, etcétera, y la creación del hombre? Amén, hermano Lorenzo. Silvia Cuadra. Juana. Juana Mosquera, Dios te bendiga, perdóname, Juana. Bueno, lo que pasa, creo que la diferencia que hay en que Dios lo crió al hombre a su semejanza. Ay, Dios mío, esta mujer sí sabe. Y que, bueno, pues dentro de la persona pueden interactuar, cosa que con los animales la persona no se puede. Es lo que yo puedo entender. Exactamente, hermana Juana Mosquera de la Cruz. Amén, hermano maestro, también. Adelante, usted también. Sí, también quería aclarar un poquito acerca de que Dios había hecho en el día quinto y todos los días anteriores, pues había ido creando todas las cosas. El día sexto es un día que, que por eso cuando la Biblia habla de la perfección de, de, por ejemplo, cuando habla del sello de la bestia, que dice que es 666, habla de 36, porque el día sexto fue el día en que el Señor escogió para crear al hombre. El hombre fue creado el día 6, pero ya todas las demás cosas ya estaban creadas. Sí. Entonces, ese es un detallito, que cuando usted ve que habla de la bestia como
los 3, 6. 3 porque el número 3 es signo de perfección. Denota de que es Plenitud de hombre. perfectamente hombre. De que es perfectamente hombre. Sí. Y que el hombre fue creado el sexto día. Exactamente eso. Sí, Amén. hay algo, es que Dios ordenó a la tierra que produjeran los animales. No sé si ustedes han leído un Sí, poquito eso de... está en el versículo 24, que estoy Ok. leyendo. En las aguas que Dios produjeran ordenó las aves. y ordenó a las aguas que produjeran las aves, y también ahí están los reptiles y todo, pero parece que, no parece, no, sino que Dios se tomó su tiempo para hacer el hombre. Hay una importancia abismal entre el hombre y los animales, y cuando un animal muere, ahí se acaba todo. Sea el animal que sea, ahí se acaba todo. Pero Dios creó al hombre, sopló aliento de vida en su nariz, entonces dice que vino a ser un alma viviente. Lo que se dice que el alma del hombre no muere. Lo dejo ahí. Bien. Entonces, para ello tendríamos que ir al versículo 24 y 25. Pero antes, aparte de lo que dijo Juana, de la diferencia que vemos en los dos grupos, el grupo de los animales, las bestias, las aves, los reptiles y todos aquellos animales que se arrastran, y la creación del hombre. Número uno, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Número uno. Número dos, cuando Dios, después de haber creado todo lo que existe, lo creó, todo lo que existe lo creó con su palabra. Pero al llegar al día 6, después de haber creado los animales, como dijo el pastor hace un momentito, Dios se detuvo. Parece que quería hacer una cosa bien hecha. Quería hacer algo que no tuviera ningún tipo de error. Dios usó una frase que no usó con con nada de la creación, de lo creado anteriormente. La frase hagamos. Voy a leer aquí. Dice así: así como los seres humanos. No, voy desde el principio. Génesis 1, 26, 28 registra la conclusión de la obra de Dios en la semana de la creación. En el sexto día, Dios creó los animales terrestres, así como los seres humanos. Sin embargo, aquí finalizan las similitudes entre estos dos grupos creados por Dios. Lo que distingue a los seres humanos de los demás seres vivientes, se desprende del relato de su creación en los versículos 26 al 28. En primer lugar, Dios utilizó el pronombre personal para describir su acción creadora al formar al ser humanos. Y aquí está entre paréntesis, hagamos. Frase que no usó
en nada de lo que fue creado anteriormente en el día número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Nunca dijo hagamos. Ahora bien, creo que voy a hacer muchas preguntas hoy. Ahora bien, cuando Dios dice en su accionar creadora, dice hagamos, ¿qué quiso decir Dios con eso? ¿Qué intuye usted como lector de la Biblia, como cristiano, como hijo de Dios? ¿Qué quiso decir el Señor con la frase hagamos? Número uno, que no estaba solo, estaba acompañado de Número alguien que le uno, estaba dice ayudando. Francisca, que no estaba solo. Usó el plural del verbo hacer, que es hagamos, es decir, se estaba refiriendo a una segunda o una tercera o una cuarta persona en la acción creadora de Dios. Esa es una de las frases en el principio de la creación que nos enseña a nosotros los evangelios que la Trinidad de Dios no es un invento de los hombres. Es una realidad bíblica que lamentablemente muchos niegan, pero ahí está la realidad, que no hay forma de negarlo. Bueno, muchos lo niegan, muchos hacen el esfuerzo de negarlo, pero ahí está esa realidad. Dios estaba refiriendo a aquellos que le hicieron compañía en su acción creadora. O sea, de ahí se desprende, hermanos, que el ser humano es un ser de importancia total y absoluta delante de Dios. Ahora, el ser humano tiene que saber, el ser humano tiene la misión de saber, de estar consciente, de hacer conciencia de dónde vino, quién es y para dónde va. ¿Cuál va a ser su final? Son muchas las teorías que se han tejido en cuanto a estas preguntas que los seres humanos nos hemos hecho en nuestra vida. Pregunta tal como ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Entonces, sigo leyendo. Lo que distingue a los seres humanos de los demás seres vivientes se desprende del relato de su creación en los versículos 26 al 21. En primer lugar, Dios utilizó el pronombre personal para describir su acción creadora al formar al ser humano. Hagamos, lo cual difiere de sus declaraciones anteriores durante la creación, porque durante la creación, en el día número 1, como dije antes, número 2, 3, 4 y 5, nunca usó esta frase de hagamos. Dios, repito, iba a hacer algo muy especial. Si usted no lo sabía, amado hermano o hermana, usted es algo muy, pero que muy especial para De muy gran estima. de muy alta estima para Dios. Tanto que Dios le va a pedir cuenta. Si leemos allá en 1 Corintios capítulo, bueno, no me acuerdo la cita, lo busco, lo encontraré de una vez. 1 Corintios, capítulo, a ver, denme un tiempecito, lo ubico. Capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificar
pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otra cita dice que nosotros fuimos creados por Dios y que Dios nos pedirá cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos aquí en esta tierra con nuestro cuerpo. Usted y yo somos responsables ante Dios con lo que hacemos con nuestro cuerpo. No tenemos la libertad, como creen algunos, de hacer lo que se nos antoja con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, este cuerpo mortal que tenemos, no es el que Dios va a demandar de usted. Dios va a demandar lo que depositó en usted y lo depositó en su cuerpo. Dios le va a pedir cuenta. Seguimos adelante. Entonces, dice la cita, y los bendijo Dios y le dijo, fructificar y multiplicaos. Me detengo aquí. O sea, después de Dios haber creado al hombre, el hombre era un ser vivo, también la había ya creado a la mujer, le dio una orden. La orden consistía en que se fructificaran y se multiplicaran. Esto es a tierra una teoría que siempre se ha dicho por ahí. Claro está, una teoría incorrecta, obviamente. La teoría de que el pecado del hombre vino por asuntos sexuales. Eso no es verdad. Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios hizo al hombre, pero también le dio autoridad al hombre para que el hombre fuera señor de la creación, de lo creado, de todos los animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, de todos los animales. El hombre tenía autoridad de parte de Dios de ser señor, al decirle señorear sobre todo, aquí está, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Salmo 139, versículo 13 al 16. Repito, Salmo 139, versículo 13 al 16. ¿Quién se anima y lo lee, por favor? Salmo 139. Versículos 13, 14, 15 y 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravilloso. Y mi alma lo sabe. Muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Es 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Una de ellas. Ok. Yo quiero regresar, volver hacia atrás al texto de inicio de la clase. Génesis 1, 26 al 28. Dice aquí que Génesis es un amplio registro de toda la creación por parte de Dios. Por su parte, Génesis 2 se centra en la creación de los seres humanos y la preparación de su hábitat, el huerto en Edén. La creación de los seres humanos es de especial importancia para el tema de la lección. En Génesis 2:5, el autor afirma que ni había hombre para que labrase la tierra. Esto anticipa la creación de los seres humanos y la responsabilidad que recaería sobre ellos de administrar el huerto, como aparece registrado en los versículos 7, 8 y 15. Es decir, que Dios, además de la autoridad que le dio de ser Señor de todo lo creado, también le dio responsabilidad. No había quien labrara. Entonces asignó esta tarea al hombre. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una comparación, una analogía de la forma de trabajo de Adán en el huerto y la forma de trabajo nuestro hoy, hay una diferencia del cielo a la tierra. Por eso hay gente que odian el trabajar por la brega, por la calamidad, oye, por lo que cuesta trabajar, por lo menos en algunos trabajos. Hay trabajo que un hombre o una mujer, pero más en un hombre, hace que cuando llega a su casa llega muerto de cansancio, que no puede ni siquiera pestañear. En el caso de Adán no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque todavía el germen del pecado no había dañado la relación del hombre con su Dios. Por lo que si es verdad, si es cierto que el hombre tenía que trabajar, pero el trabajo no producía las calamidades que produce hoy día. Y no solo hoy día, sino después del pecado para acá. Entonces, previamente, el autor del libro de Génesis señaló que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El autor hizo hincapié en la forma en que Dios creó a aquellos que llevan su imagen. Primeramente, la creación del hombre por parte de Dios al formato del polvo de la tierra es un recordatorio de que aunque es semejante a Dios en algunos aspectos, como portador que es de la imagen divina, no obstante, es diferente a él. Me detengo aquí. Dios puso en el hombre cosas que el hombre, a través de esas cosas que Dios puso en él, puede relacionarse con Dios, incluso conocer a Dios. Me gustaría, después de usted haber escuchado eso que acabo de decir, ¿cuáles cosas? Mencióname una, por ejemplo. Dios puso en el hombre que a través del cual el hombre puede relacionarse con él. A través de su espíritu. Del espíritu del hombre. Sí, que Dios puso en él. Del espíritu de Dios.
Aquí hay una pregunta muy parecida a la que yo acabo de decir. Permítame hacerlo. Dice, ¿qué tiene el ser humano que lo distingue del resto de la creación de Dios? 1. 2. ¿De qué forma significa esto una buena noticia para usted? Lo repito, escúcheme bien, por favor. Dice, ¿qué tiene el ser humano que lo distingue del resto de la creación de Dios? 1. 2. ¿De qué forma significa esto una buena noticia para usted? Es decir, para el ser humano. Bueno, número uno, que el Señor le dijo que se enseñoreara de todo. Entonces, al día de hoy, pues el hombre que no conoce a Dios ni acepta de que somos quizá hechura de Dios, pero sí le gusta esa partecita de ser Amén. señor de todo, Amén. de enseñorearse. Continúo, sigo con la pregunta aún. Yo pienso Y, que lo que tiene el ser humano, hermano Lorenzo, es que nosotros fuimos hechos a su imagen, según dice Génesis. lo que nos diferencia, o sea, lo que diferencia al ser humano de la demás creación de Dios es que Dios al crear al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. Es decir, dicho en otras palabras, le dio capacidades al ser humano para que el ser humano a través de esas capacidades se relacionara con Dios, capacidades que no puso en ninguna de las criaturas de los seres, de los demás seres vivientes como los animales, las aves, las bestias y etcétera, etcétera. Eso contesta la primera pregunta. La segunda. Con Dios y con los demás también, hermano Lorenzo, porque no solamente el ser humano tiene la capacidad de relacionarse con Dios, sino que además tiene la capacidad de relacionarse con todos los Y con seres los humanos. demás, sí, correcto, Ibe, correcto, correcto. Pero la segunda pregunta dice, ¿de qué forma significa esto una buena noticia para usted, para mí, para nosotros, para todos los seres humanos? Pues claro, es una buena noticia, nos podemos comunicar con él. Exactamente. O sea, Está buena. Dios no nos dejó a la intemperie. Dios no nos dejó, permítame usar esta frase, no es tan elegante, pero bueno, Dios no nos dejó a la loca por ahí. Dios hizo algo perfecto. ¿Qué pasó entonces? Yo quiero que alguien busque Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, por favor. Vamos a encontrar una corta explicación de qué ha sucedido con los seres humanos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Hermano Lorenzo y todos. Adelante. Además de eso que hemos dicho con respecto a la semejanza de Dios en el hombre, no solamente el hombre tiene la capacidad de relacionarse, sino que al igual que Dios tiene la capacidad de crear cosas, Dios ha puesto esa capacidad también en el hombre de ser creador de cosas. También, No claro. al nivel de Dios, Sí. porque es semejante, es parecido, no quiere decir que el hombre sea Dios, pero tiene esa capacidad, porque si nosotros vemos, cuando nosotros vemos las cosas tan enormes y tan extraordinarias que el ser humano es capaz de hacer, es que, oye, aunque uno no quiera ver a Dios en eso, lo tiene que ver, porque un ser humano como una simple persona, que Dios no hubiese puesto eso en la persona, es que no podía ser tan extraordinario. Sí. El hombre tiene la capacidad de tomar decisiones, de crear cosas, de pensar, de tantas cosas, que eso lo hace la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. Exactamente, Ivy, pero dice el comentarista o el escritor del guía, dice que por muchas cosas, bueno, lo voy a decir con mi propia palabra, lo voy a parafrasear, que por muchas
capacidades que tenga el hombre, por muchas cosas que haga. Mira, el hombre hace cosas portentosas. Solamente el hombre hacer una nave como un avión o un barco de esos grandísimos, un transatlántico, y que navegue por las aguas del mar. Hacer un avión que vuele por los aires y se mantenga en el aire horas y horas, 8, 9, 10 horas, y cruce el universo de un lado a otro, cruce los océanos. Bueno, lo que sucede es que la capacidad que Dios le dispensó al hombre, el hombre ha sido capaz de hacer otra cosa. Pero por mucho que haga el hombre nunca será igual a Dios. ¿Qué es lo que comenta? El hombre es creativo. No es igual. Amén. Dice en Eclesiastés 7:29, dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, Sí. pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas perversiones. O sea, cuando el hombre desciende, hablando de lo moral, porque en el relato de la creación del hombre, ¿quién fue que leyó? ¿Quién fue que leyó? No me acuerdo ahora. Yo fui que leí. Ahora me parece que leyó que Dios hizo al hombre, hizo varón y hembra. Y el hombre ha descendido a un nivel tan bajo hoy día que hay un tercer sexo. Eso es innegable. Eso está a la vista de todos nosotros. Y según el lenguaje de ellos, ellos le llaman de que trans. Es un tercer sexo. Eso está fuera de la creación de Dios completamente, y Dios los va a llamar a cuenta, siempre y cuando no se arrepientan antes de cerrar los ojos, antes de que el hálito de vida que Dios puso en ellos abandone su cuerpo. Dios lo va a llamar a cuenta. Dios le va a pasar la factura. Por eso dice, a propósito de lo que estoy diciendo, cuando usted lee en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es difícil, para mí me resulta difícil decir eso, porque suena crudo, suena hasta cruel, humanamente hablando, pero es una realidad. Perdón, hermano maestro, la escritura que usted está buscando ahorita, me parece que era en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 al 11, que dice, porque le es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí. Me parece que ese era el versículo que usted quería leer ahorita al principio. No era ese precisamente, porque está en 1 Corintios. Lo que pasa es que por asunto de tiempo no lo busco. Pero bueno, seguimos hacia adelante. Entonces, el salmista... El pastor le está pidiendo también oportunidad. Adelante, pastor. Y lo que como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, fíjate que Dios es creativo y el hombre también es creativo.
Es creativo. No a la magnitud de Dios, jamás, pero el hombre es creativo y nosotros aún no hemos llegado a conocer bien hasta dónde llega el hombre creando cosas y haciendo cosas. Sí. Observe bien, me llama mucho la atención cuando dice Efesios que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Cuando el hombre se esmera a componer canciones y a desarrollar lo que son los acordes musicales y estas cosas para adorar a Dios, ve, cuando me pongo a mirar las cosas que hacen los hombres, que son tan sublimes, imagínate las cosas que hace Dios, porque nosotros no podemos, como dice Eclesiastés, llegar a conocer a profundidad la creación de Dios. Pero a la verdad, el hombre es bastante creativo. Sí, sí, definitivamente. Porque el hombre es capaz de hacer cosas muy grandes, muy portentosas, que los demás que no tenemos tal inteligencia, no tenemos tal sabiduría, nos quedamos pasmados, con la boca abierta. Nos quedamos espantados por lo que el hombre es capaz de hacer. Pero el asunto es, lamentablemente, es que mientras más capacidad, en muchos casos, no en todos, obviamente, mientras más capacidad tiene el hombre para hacer cosas, para inventar cosas, más se aleja de Dios. Porque en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, la época de la tecnología, de los grandes avances científicos, en todos los sentidos. Oiga, ¿usted cree que usted con un aparatito diminuto, como un móvil, usted puede hablar con alguien, no solo hablar, sino verle su imagen? Hablar y ver su imagen, no importa la distancia, no hay distancia. La ciencia del hombre ha acortado todas las distancias hoy en día. El hombre ha acortado las distancias. En antes era un problema, ya no. Los grandes avances tecnológicos y científicos nos han facilitado la cosa, la vida misma. Sin embargo, mientras más adelanto científico el hombre logra, más se aleja de Dios. Repito, no en todos los casos, porque hay grandes científicos, si usted no lo sabía, cristianos, que le sirven a Dios y honran su nombre con su saber, con su sabiduría. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Referente a eso, lo que usted está diciendo, le diré que exclusivamente en estos días estaba escuchando, han sacado un libro que se llama Nuevas Evidencias Científicas de que Dios existe. Creo que el autor es español, pero el tema está en que, ¿cómo decirle? En que él decía que no es la tecnología, o sea, no son los científicos matemáticos los que crean, los que están alejados de Dios. Toda esa gente que crea cosas extraordinarias y de todo. Él decía, la ciencia acerca a Dios. El tema son las personas que tienen la ciencia, pero de la lengua, todos esos temas, todas esas ciencias culturales y sí, así históricas, esas o filosóficas, esas son las ciencias que se alejan. Pero la ciencia de la tecnología, ellos específicamente, porque él enfatiza mucho la ley de la termodinámica, o sea, la ley de la calor y de todo esto, y entonces eso enfatiza que Dios existe y muchas otras cosas. Entonces, no es todo científico. Los científicos realmente, los matemáticos, los que crean, ellos acercan a Dios. Pero los que no crean son exactamente los de las letras.
los que contradicen, los que no saben realmente. Exactamente. Ok, Yami, gracias. De acuerdo. Entonces llegamos al Salmo 139. 39, perdón. El escritor de dicho salmo es, según se cree, David. Cuando usted lee el Salmo 139, en los versículos, el versículo primero, por ejemplo, dice, primero no, 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, David estaba convencido. David no necesitó que nadie le dijera nada. Ahora, no me pregunte dónde David lo aprendió, porque yo no sabría contestarle eso. Pero lo que a mí me interesa es que David estaba convencido. El Espíritu Santo mismo que inspiró a David a escribir este Salmo 139, había convencido a David, a pesar de lo que acabo de decir, de que él no era una casualidad, que no era un accidente, no era un accidente de la naturaleza. No. David estaba convencido de que era hechura de Dios. Repito, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquella teoría que yo he oído muchas veces de quienes dicen que el feto no es un ser humano, no pasa de ser un feto. Me atrevo a decir con toda la autoridad que me concede la palabra de Dios que están diametralmente equivocados. Están equivocados porque el feto, aún con pocos días después de esa mezcla de esperma haber caído en el vientre de la mujer, Dios lo sabe. Dios lo sabe. No que simplemente lo sabe, sino que Él es el actor de esa situación, de ese acontecimiento. Dios lo sabe todo. Sigue diciendo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora, para llegar a esa conclusión, para un hombre llegar a esa conclusión, el hombre tiene que tener una conexión con el creador de todas las cosas. De lo contrario, no puede. Es más, la Biblia dice que para el hombre natural o para el hombre animal, como dicen algunos, que no me gusta usar esa expresión, me gusta más bien usar la expresión natural. Para el hombre natural, para él son locura, porque no lo entiende, porque quiere interpretarla de manera natural, como hombre al fin y al cabo. Son cosas que deben discernirse o interpretarse desde la óptica espiritual, porque son cosas espirituales. Y si usted y yo, si el hombre no acomoda lo espiritual a lo espiritual, no la va a entender. David, como tenía esa relación espiritual con su hacedor, lo entendía muy bien, de tal forma que dice, te alabaré porque formidables. Oiga, hermano, póngase a pensar o pongámonos a pensar. Y bueno, ustedes me van a entender. Después de una
relación marital, oiga, producto, consecuencia o resultado de esa relación marital entre un hombre y una mujer, nace un ser humano, un hombre o una mujer. Eso, hermano, nos muestra a nosotros la grandeza de Dios, el cuidado que Dios tiene con cada ser humano, que es algo que cuando uno se pone a pensar en eso, uno dice, no, pero es que lo de Dios es que es extremadamente extraordinario. Extraordinario, Ibe. Mire, el más grande de los científicos en el orden médico puede explicar muchas cosas, pero aún así se queda corto. Aún así se queda corto. Porque yo, tú, todos nosotros somos resultado de eso que acabo de decir, de una relación marital entre un hombre y una mujer. Nace un ser humano. Esta lección habla mucho de los nonatos, queriendo decir de esos seres que aún no han nacido, pero que Dios está ahí protegiéndolo, guardando, tomando presente cada detalle, cada milímetro de su formación, de su cuerpo, para que todo sea una persona, un ser humano perfecto. De ahí que nosotros no jamás en la vida podríamos aceptar lo que la gente acepta del aborto, porque cometer un aborto no importa, ojalá sea en el día uno, ya es un asesinato, porque ya la palabra nos dice a nosotros que ahí Dios ha intervenido, que ahí hay vida humana. Les voy a confesar algo. Ustedes no conocen a la persona que yo voy a hacer referencia porque voy a mencionar hasta su nombre, pero usted quizás nunca la conozca. Yo tuve una amiga, bueno, no sé si, bueno, debe estar viva, se llama Amada. Esa amiga, nosotros vivíamos en un mismo patio y ella tenía una relación amorosa con un hermano mío. Y esa muchacha me confesó un día que se había practicado 9 abortos. Una mujer. Misericordia. Que Dios tenga misericordia de ella. Y bueno, hermano, pero sí, referente a la clase, y es que nosotros no somos una casualidad. No. Un experimento del Señor. O sea, cuando usted decía, cuando están esas palabras, esas preguntas filosóficas, que de dónde venimos, que a dónde vamos, o sea, tantas teorías que han salido alrededor de todo eso, que salimos de una célula, que de una explosión, que del mono, y no sé de cuántas otras cosas. Y lo que a mí me llama la atención, o sea, que la Biblia con seguridad lo denota y dice que el Señor, o sea, usted está viendo, hagamos, o sea, Él se hizo cargo de sus palabras y de todo, y toda teoría científica que hay, o sea, son teorías, no dice que fue, o sea, no hay nada probado a todo esto, ni una teoría científica está probada, todo lo que ellos dicen, nada está probado. No. Y que la Biblia es una referencia grande, es que menciona todo lo que Dios dice, lo dice con autoridad. Sí. O sea, con propiedad. O sea, yo hice o voy a hacer o hice tal cosa. O sea, Dios siempre todo lo monta con propiedad, como que Él lo hace y que Él lo hizo. Porque Él tiene el control de todo, absolutamente. Mire, voy a regresar hacia atrás otra vez. Voy a ir al resumen de la lección y voy a leerle esto. Y Belice lo leyó, pero quizá usted no prestó atención. Ahora, présteme atención. Oiga qué dice. Dice, en la lección de hoy examinaremos más detenidamente cómo responde la Biblia a estas preguntas eternas. Dice, al hacerlo, descubriremos la cuidadosa participación de Dios en el desarrollo de la vida humana y cómo esto proporciona dignidad y valor a todas, repito, a todas las personas, incluso a los que aún
no han nacido. O sea, están en el vientre de A su los madre. neonatos. Sí. Dice, además, se nos recordará que la duración de nuestra vida no es aleatoria. O sea, no es una casualidad, no es algo que está sujeto al azar. Dice, sino que cada día vivido es un don de Dios. Por lo que usted y yo, por lo que todo ser humano debiera, al igual que el salmista, alabar a Dios, porque es una maravilla, es algo descomunal, es algo que no tiene descripción alguna, por lo menos descripción total y absoluta. La hermana Yesenia Lara tiene la mano levantada. Adelante, hermana Lara. Yesenia Lara. No sé si ha sido por accidente, yo veo una mano levantada ahí. Bueno, parece que no. Bueno, pues seguimos. En los versículos 13 al 16, David, el autor del Salmo, dirige al lector hacia la presencia, el poder y el conocimiento de Dios en lo tocante al vientre de la mujer, en lo tocante al vientre de la mujer. En lugar de atribuir la formación de un ser humano únicamente a los procesos naturales, es decir, los procesos naturales, lo que yo le mencioné hace un momento, una relación marital, dice, David señala que fue Dios quien actuó al formarlo en el vientre de su madre. O sea, no es una casualidad, como dijo Yami, como comentó Yami hace un momentito. No es un accidente. No, como decimos los dominicanos, no fue una chepa. No. Fue la acción creadora de Dios que sigue todavía trabajando y llenando la tierra de seres humanos para hacerlo, seguir haciéndolo como hizo a la primera pareja, a su imagen y semejanza, y para que el hombre de esto fuera consciente de tal forma que el hombre dedicara su vida a la alabanza y la adoración de su creador. Lamentablemente, y tenemos que decirlo porque es la verdad, así no ha sido. Aunque hay grandes excepciones. Ahí está la iglesia de Jesucristo. Ahí está la iglesia de Dios desparramada en todo el globo terráqueo, globo terráqueo. Dios mío, ¿cómo que se dice? Se me olvidó. Terráqueo. Sí, Globo terráqueo. Diseminado en toda la tierra, aunque hay unos más, otros menos, pero hombres y mujeres hemos entendido que la poderosa de mano de Dios está invisible, pero está activa en la vida de los seres humanos. Y cuando vemos lo que dice el profeta Jeremías acerca de él, también es algo formidable. Sí, formidablísimo. Dice, ser entretejido se refiere a la manera única y personal en que Dios forma al feto en el vientre materno. Por eso David dice, cuando fue entretejido en el vientre de su madre. No fue una casualidad, repito, y voy a ser muy repetitivo en esta ocasión. No fue un accidente, fue la acción creadora de Dios trabajando. Esos hijos que usted tiene, no fue solamente una acción como resultado de ese momento que usted tuvo con su esposo o esposa. No, fue un canal que Dios usó para llevar a cabo su plan de llenar la tierra con seres humanos. Seguimos, dice, esta comprensión de la cuidadosa atención por parte de Dios es la creación de su vida, incluso antes del nacimiento. Ya David llevó a David a alabar al Señor.
el cuerpo de David, las células aún no formadas, que con el tiempo darían lugar a un recién nacido, fueron vistas por Dios a pesar de haber sido formadas en oculto. Gloria a Dios. Amén. Dice Y el es Salmo. hermano Lorenzo, a todos, Adelante. Ujú. que, o sea, nosotros a veces, ya como estar en especie de la humanidad, nosotros lo miramos algo normal. Ujú. Nosotros vemos y nos llamamos, sí, o sea, y luego lo que queremos, lo que el ser humano quiere buscar es una razón, que cómo salimos y de todo, ¿no ven? O sea, la creación y niegan a un Dios, o sea, un Dios realmente verdadero, que cómo es posible que esa creación se procree, se reproduzca y Ujú. exactamente con exactitud igual, Sí. como que si estuviéramos en un molde, o sea, eso es la lógica que tantos científicos y todos los que alegan lo que sea, no ven esa grandeza de Dios en nosotros mismos. O sea, ya cuando Exacto. nos vamos a la grandeza de cómo los Ujú. árboles, todo, y lo vemos a las maravillas, pero en nosotros mismos, o sea, ese poder de crear y de que si nosotros, yo les decía, si sale una tercera mano, ya somos anormales, es algo ya Ujú. fuera de lo común, pero que Ujú. toda una humanidad, perdón, tenga dos ojos, dos orejas, una nariz, y que todos seamos el mismo prototipo, eso solo tiene que ser por la mano de alguien que está De la dirigiendo todo. misma Y es especie. un poder, exacto, y aparte el privilegio que tenemos, o sea, es algo enorme, es algo que no tiene palabras, con la admiración que nosotros debemos de tener a eso, o sea, el privilegio que nosotros tenemos, que no somos un animal, no somos nada, como decían al inicio, somos algo importante para Dios y eso lo debemos de valorar cada uno de Importantísimo. nosotros. Mire que somos importantes. Parece ser como que me voy a ir por otro lado, pero no. No me voy a mantener en el tema. Somos tan importantes que Dios mismo se encargó de ir a preparar un lugar para ti, para mí, para todos. Porque Dios ya sabía que el hombre se iba a corromper como ha sido y que el hombre mismo se iba a encargar de dañar su propio hábitat. Y Dios, para resolver ese problema, cuando usted lee, por ejemplo, en el capítulo 14 de Juan, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. No. Estoy Si leyendo así no mal. fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a Sí, preparar lugar para vosotros. para Y si me fuere yo vosotros. a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde Y yo os estoy, tomaré a vosotros mí también. mismo para que donde yo estoy, vosotros también Vosotros también. estéis. Mire la preocupación de Dios por su creación. O sea, Dios le dijo eso a los animales. Dios le hizo esa promesa a los demás. No, se la hizo a nosotros, los seres humanos, porque somos especial tesoro para el Señor. Pero lamentablemente, y eso da a veces ganas hasta de llorar, el hombre no ha querido, se ha dejado engañar de tal forma que el hombre va a la deriva. El hombre está caminando como oveja al matadero, al precipicio, y no quiere entender. Por eso Eclesiastés 7:29, que ahora leyó hace un momentito, una sola cosa he visto, que Dios creó al hombre recto. Dios no hizo un disparate. Dios no hizo cosa fea. Pero ellos buscaron muchas perversiones, o sea, se pervirtieron. Y no solo se pervirtieron, sino que pervirtieron su propio hábitat. Hoy en día, hermanos, por la intervención maligna del ser humano mismo, hoy en día nuestro planeta se está volviendo cada día más invivible. Las cosas se están tornando más fácil. Cuando debiera hacer calor en algunos sitios, hace frío. Y cuando debiera hacer frío, hace calor. En puntos que se pasan meses y meses y no cae una gota de agua.
Y cuando entonces arranca a llover, o sea, la tierra está corrompida por la intervención del ser humano mismo. Pero Dios sigue preocupándose por el ser humano. Vamos a seguir hacia adelante. Dice, hoy en día, gracias a la tecnología, y se está refiriendo a ese pedacito donde David dijo que fue creado en oculto. Vamos a buscar el versículo. Gloria a Dios. Porque en oculto me creó. Fui formado. Fui formado. Exacto. Bueno, fui formado. Dice, en una época en la que aún no se había inventado la ecografía. Fíjese el privilegio que tenemos. Gracias por la sabiduría del ser humano. Usted, la mujer sale embarazada y antes de los 2 meses o a los 2 meses, 2 meses y pico, o 3 me parece, no soy muy qué sé yo en eso. La mujer tiene oportunidad de saber qué lleva en su vientre, si es hembra o varón. Pero en el tiempo de David, todavía no se había inventado esto. Entonces a eso se refiere David cuando dice que fue creado en oculto. Dice, hoy en una época en la que aún no se había inventado la ecografía, la declaración de David resulta sorprendente. Hoy en día, gracias a la tecnología y a los conocimientos médicos avanzados, se podría considerar que las palabras de David apuntan a las primeras etapas del desarrollo embrionario, incluso en las etapas más tempranas del desarrollo. Dios está obrando en la formación de los nonatos. Entonces, como dije hace un momentito, es una equivocación garrafal decir que un embrión, un feto, no es un ser humano. Todas esas mentiras es para justificar lo injustificable. Es para justificar el aborto. La permisividad del aborto, toman esto como punto de partida para justificarlo y decir que el feto, hasta que no cumpla cierto tiempo, creo que a los 3 meses, todavía no es un ser humano. La Biblia dice que sí, que tan pronto ese poquito de esperma cayó en el vientre, es un ser humano. Cayó en el vientre y se entreliga con el óvulo. Con el óvulo de la mujer. Es un ser humano y se fecunda, exacto. Es un ser humano y que no hay derecho delante de Dios de interrumpir el desarrollo de dicho producto. No hay derecho. No hay derecho. Y a menos que la mujer que se haya practicado esta aberración no haya reconocido y pedir el perdón delante de Dios, tiene problema o tendrá problema. Seguimos. Bueno, hermano Lorenzo, el tiempo. Ay, Dios. Lamentablemente de la escuela se ha terminado. Sí, pero dame 5 minutos más. Hoy requiero 5 minutos más. Porque en Hechos capítulo 17, versículo 24, que dice de la manera siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso me acuerdo de una clase que tuvimos hace unos meses, donde nos decía
que no es verdad, como dice la gente por ahí, que hay dos razas. Hay una raza y varias naciones, y muchas naciones. Pero todo hemos, mira, según dice este versículo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, sean blanco, amarillo, negro o del color que sea, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Usted es linaje de Dios, del Dios Altísimo, del Dios Creador. Yo soy linaje de Dios. Somos linaje de Dios. Somos de la familia de Dios. Somos hechura de Dios. Somos creación de Dios. Somos producto de Dios. Somos propiedad de Dios. Por eso Dios, como decía Francisca al inicio, en base al tema de la clase, nosotros somos únicos, creación única sobre la faz de la tierra. Y como creación única, porque Dios así nos hizo, debemos separarnos para la gloria y la alabanza de nuestro Creador. Dios nos bendiga y nuestra superintendente con nosotros. Amén, hermanos. Así es que no perdamos de vista, había un versículo ahí que a mí me gustaba mucho, que lo hubiésemos leído, que era el de capítulo 1:5 de Jeremías, que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sí. Dios lo santificó aún en el vientre de su madre, ya Dios lo escogió, lo separó, santificado, apartado para Dios. Recordemos que el tema de la lección de hoy es la santidad de la vida humana. Y de la manera que Dios nos creó a su imagen, también esa santidad es lo que Dios busca también, que nosotros, como Él es santo, pues nosotros también debemos ser santos, a pesar de que el mundo está de la manera en la que está, como hablaba el hermano maestro en esta tarde. No podemos perder de vista lo que recuerden lo que leímos al principio, cuál es nuestro compromiso con nuestros hijos, esa ley, esa ordenanza que Dios le dio al pueblo allá en el principio, sigue siendo vigente para que nosotros sigamos instruyendo a nuestros hijos, a nuestra familia. Ese es el legado que vamos a dejarle a ellos, porque Dios busca eso, esa santidad en el ser humano. Esa imagen de Dios nos lleva a nosotros también a querer ser santo como Él también es santo. Así que Él le interesa mucho la santidad del ser humano, tiene cuidado aún antes de nacer, aún cuando estamos en el vientre. Ya Dios nos dio propósito a cada uno de nosotros, aún los que no han nacido. Ya Dios tiene propósito para cada uno de ellos. Así es que no perdamos eso de vista. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta tarde. A todos los que han estado ahí presentes, a los que han participado, así que el Señor les siga guardando, que el Señor bendiga al maestro. Y bueno, vamos a entregar esta parte a los pastores para que ellos ya concluyan con lo que resta del servicio, pero no olvidemos que Dios tiene cuidado de nosotros aún desde antes de nacer. No hay cosa que nosotros podamos estar pasando que Dios no sea consciente de que estamos pasando. O sea, Dios tiene cuidado de nuestra vida y tiene cuidado de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Así que Dios le bendiga. Adelante, pastores. Dios bendiga y Él nos